Buenos días, mi nombre es Clever Antonio Guarnier Chinaguazo, soy del cuarto nivel de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Manabí. En esta ocasión voy a exponer sobre los triángulos. Los triángulos son figuras geométricas planas que se forman al unir tres segmentos de recta. Estos segmentos se llaman lados del triángulo y los puntos donde se unen se llaman vértices. Todo triángulo tiene ángulos de diferentes valores. En el triángulo tenemos la suma de los tres ángulos nos daría 180 grados. El triángulo es una forma básica de la geometría y puede tener pueden ser de diferentes tipos, según sus lados y según sus ángulos. Los triángulos más comunes son el equilátero, donde todos sus lados y ángulos son iguales. Tenemos el triángulo isósceles, dos lados iguales y dos ángulos iguales. También tenemos uno de los más comunes, el triángulo escaleno. Todos sus lados y sus ángulos son diferentes. Los triángulos tienen propiedades únicas que pueden ser utilizados ampliamente en diferentes áreas, como por ejemplo en la resolución de problemas matemáticos, pueden ser usados en arquitectura, en la ingeniería. Las propiedades de los triángulos. Tenemos que la suma de sus ángulos internos de un triángulo siempre será igual a 180 grados. 180 grados. La clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, como he dicho, los tres lados son iguales. Tenemos el triángulo isósceles, dos lados son iguales y uno es diferente. Tenemos los triángulos escalenos, donde tres lados son diferentes, igual con sus ángulos diferentes. También se clasifican de acuerdo a sus ángulos. El triángulo rectángulo, donde el ángulo interior es igual a 90 grados o un ángulo de 90 grados. Tenemos los triángulos acutángulo, los tres ángulos interiores son agudos, menos de 90 grados. Tenemos el triángulo obtusángulo, donde el ángulo interno es obtuso. Quiere decir que tiene más de 90 grados. Tenemos los elementos del triángulo, donde la altura son segmentos de la recta perpendicular a un lado del vértice opuesto. Tenemos la mediana, donde son segmentos de recto que une los vértices con un punto medio del lado opuesto. Ahí tenemos las bisectrices de ángulos, donde son segmentos rectos que dividen al ángulo en dos partes iguales. Y la circunferencia, que es la curva cerrada que pasa entre los tres vértices del triángulo. Eso sería la clase de hoy, referente a los triángulos. Gracias. Buenos días, queridos niños. Me presento, yo me llamo Gisela Párraga. Les voy a explicar una clase de geometría y matemáticas, que eso quiere decir las características de los triángulos, mis niños. Entonces espero que me pongan atención y sean partícipes en esta pequeña actividad que les voy a explicar. También les doy un saludo a mis compañeros de clase y al querido profesor. Bueno, voy a exponer. El triángulo es una figura geométrica con tres vértices, tres lados y tres ángulos. Se dice que cuando una línea recta se une, que se llaman vértices, su ángulo de aquí se llama, esto que se une se llama ángulo, ¿me explicó?
Ya, entonces existen tres tipos de triángulos en las cuales se pueden clasificar en dos formas, de acuerdo a la medida de sus ángulos y de acuerdo con la medida de sus ángulos inferiores. También les voy a explicar el primer triángulo, que es el equilátero. Las medidas de sus tres lados son iguales, es decir, todos sus ángulos son de la misma medida. Ya, y el triángulo isósceles, también sus medidas también son iguales, pero de 45 grados. Y el triángulo escaleno, son diferentes sus medidas. Mire, uno tiene 59, otro 90 y otro 31. ¿Sí me entienden, mis niños? Ya, les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué es un triángulo? Una figura geométrica. Muy bien, es una figura geométrica. ¿Y cómo se clasifica? ¿Cuántos tipos de triángulos hay? Digamos. Tres, muy bien, bravo, eso me gusta. ¿Y cuáles son? A ver, repítame. El primero es el equilátero, el triángulo equilátero. El segundo es el isósceles. El tercero es el triángulo escaleno. Muy bien. ¿Cuál es el triángulo que no tiene la misma medida? Muy bien, bravo. ¿Y cuál es el triángulo que mide 45 grados? Muy bien, mis niños. ¿Qué más podemos decir? ¿Y qué es un ángulo? El ángulo son estos. Ese es el ángulo. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado esta pequeña actividad, que sea de nutrición y de bendición para ustedes y que hayan aprendido, que le va a servir de mucho para su clase. Gracias. Hola, buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es César Giovanni Peñafiel Macías. El tema que vamos a tratar el día de hoy está relacionado a las propiedades de los triángulos. La propiedad más obvia de los triángulos son sus tres lados, tres verticales y tres ángulos. Tenemos un ejemplo de triángulo en la partecita de acá, que bien pueden ser semejantes o totalmente distintos entre sí. Los triángulos son los polígonos más simples que hay y carecen de diagonal, ya que con tres puntos no alineados, cualesquiera, es posible formar un triángulo. Tenemos acá el ejemplo del triángulo. De hecho, cualquier otro polígono puede dividirse en un conjunto ordenado de triángulos en los que se conoce como la triangulación, de modo que el estudio de los triángulos es fundamental para la geometría. Además, los triángulos son siempre convexos, nunca cóncavos, ya que con sus ángulos nunca pueden superar los 180 grados. En cuanto a la clase del día de hoy, queridos estudiantes, muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Paulina López. El tema que me ha tocado a mí hablar es el área de un triángulo utilizando la fórmula general. En esta presentación aprenderemos a calcular el área de un triángulo utilizando la fórmula general. Es importante comprender los pasos y fórmulas involucrados para obtener resultados precisos. Comencemos. La fórmula general para calcular el área de un triángulo es igual a área, que representamos con la A base por altura sobre 2, siendo base representada por B, el signo por y la A minúscula, en este caso sería la H sobre 2. Es fundamental conocer la base y la altura del triángulo para aplicar esta fórmula correctamente. Ejemplo del cálculo. Supongamos que tenemos un triángulo en una base de 6 unidades, una altura de 4 unidades. Aplicando la fórmula general, el área del triángulo sería área, que le representaremos con la A, es igual a 6 por 4 sobre 2, esto siendo 12 unidades cuadradas.
Consideraciones. Es importante recordar que la unidad de medida utilizada para la base y la altura debe ser la misma para obtener un área coherente. Además, la precisión en las medidas es crucial para resultados exactos. Como conclusión, al comprender la fórmula general y las consideraciones claves, ahora podemos calcular con confianza el área de cualquier triángulo, sin importar el tipo de triángulo que tengamos de cualquiera de las clasificaciones en las que nosotros las hemos visto. Felicidades por dominar este concepto matemático fundamental entre todos los que nos están escuchando esta clase. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado la clase.